Bien, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar la clase. El tema que veremos es electrostática parte 2. Primero, comenzamos viendo lo que es la energía potencial electrostática. Consideramos dos partículas o dos esferas pequeñas electrizadas unidas por un hilo aislante. Las esferitas al estar electrizadas se repelen, ¿no? Son positivas, se repelen. Es decir, se produce interacción eléctrica por medio del campo eléctrico. Estas permanecen, estas permanecen en reposo porque la tensión del hilo lo impide. Entonces no pueden moverse debido a que hay un hilo que impide que esto pase, ¿no? Pero si cortamos el hilo, si cortas el hilo, hay una fuerza eléctrica que hace que esta esferita electrizada se mueva a la izquierda y la otra a la derecha. Con una velocidad v. Debido a la fuerza eléctrica de repulsión, se alejan adquiriendo velocidad. Es decir, tienen energía cinética. Van a tener una energía cinética. ¿De dónde apareció esta energía? Es la pregunta. ¿De dónde apareció la energía? Pues sabemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Luego, al inicio del sistema, tiene energía debido a la interacción de los campos eléctricos, a la cual denominamos energía potencial electrostática, cuyo símbolo es U sub PE, energía potencial electrostática. Aquí los dos cuerpos tienen una energía potencial electrostática. Buenas tardes, Sebastián. No te preocupes. Ahora, la energía potencial electrostática es la que almacena un sistema de partículas electrizadas y es debido a su interacción eléctrica, ¿no? La energía potencial eléctrica es K por carga 1 por carga 2 sobre distancia, sobre la distancia que se separa. De esta manera puedo calcular la energía potencial eléctrica, cuya unidad es el joule, unidad de energía. K es la constante de Coulomb. Q sub 1 es la cantidad de carga de la partícula 1 en Coulomb. Q sub 2, cantidad de carga de la partícula 2 en Coulomb. D es la distancia de separación entre partículas en metros. La energía potencial elástica entre dos partículas, eléctrica, entre dos partículas es positiva si ellas tienen cargas de igual signo. Claro, o sea, acá los signos se respetan. Si la carga es negativa, se pone acá menos. Si es positiva, se pone más. No es como en la fuerza eléctrica, ¿no? Cuando ahí es el módulo, es valor absoluto. Pero acá no. Y si es negativa, si son signos diferentes. Interacción por atracción, ¿no? Cuando se tienen tres o más partículas electrizadas, para calcular la energía asociada a este sistema se calcula tomando todas las parejas posibles y sumando las energías asociadas a ellas. Por ejemplo, tengo aquí tres cargas. Entre la carga 1 y carga 2 hay una distancia de 1, 2. Entre la carga 2 y la carga 3 tengo una distancia de 2, 3. Entre la carga 1 y carga 3 es de 1, 3. La energía del sistema, de la energía potencial eléctrica, energía de todo el sistema, es K por carga 1, carga 2 sobre D1, 2, más K carga 1, carga 3 sobre D1, 3.
distancia D1, 3, más K por carga 2 por carga 3 sobre D2, 3. Ahí tenemos cada energía potencial que se toma en pares, ¿no? En pares, así como aquí indica, ¿no? Tomando todas las parejas posibles. Como aquí hay 3 cuerpos, hay tres tipos de energía. Y esto se suma. A ver, ejemplo. Determine la energía potencial electrostática del sistema de 3 partículas electrizadas dispuestas de tal manera que forman un triángulo equilátero del lado L. Más Q, más Q, más Q. El número total de energías potenciales es igual al número total de interacciones que hay en el sistema. Bueno, es lo mismo que hemos visto en la teoría. La energía potencial total del sistema es la suma de todas esas energías. Es decir, la energía potencial del sistema es energía potencial eléctrica entre 1 y 2, que es K por Q, tomando los signos positivos, sobre D más K por entre 1 y 3, ¿no? Sería K por Q negativo sobre D, más K, ¿no? Por Q por menos Q sobre D. Estos dos se anulan porque tienen signos contrarios y me queda que la energía del sistema es menos K por Q cuadrado sobre D. El signo negativo indica que la interacción del sistema es la atracción. ¿Ya? Eso te indica que el signo negativo es de atracción. Ahora, el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial eléctrico? Consideremos lo siguiente. Consideramos una carga fija Q más Q y una carga, se llama de prueba, Q sub 0. Nótese que el sistema almacena energía potencial electrostática. Este es un sistema. Cuando la partícula de prueba Q sub 0 está en A, si Q sub 0 aumenta, si él aumenta, también aumenta la energía potencial electrostática del sistema. Existe una proporción directa entre la energía potencial elástica almacenada y la cantidad de carga Q sub 0. La constante de proporcionalidad es el potencial eléctrico. El potencial es la división entre energía potencial elástica y la carga de prueba, ¿no? Es la constante de proporcionalidad entre estos dos. Y el potencial se mide en Joule entre Coulomb o también en voltios, cuyo símbolo es V. El potencial eléctrico entonces es una magnitud escalar, ¿no? Que caracteriza enérgicamente a un punto del campo eléctrico de Q. Caracteriza un punto del campo. Cada punto tiene un diferente potencial. Entonces, finalizamos reemplazando que como la energía potencial eléctrica es K por Q sub 0 sobre D, entonces, si tú reemplazas, acá en esta fórmula obtenemos que el potencial en el punto P, ¿no? Potencial en el punto P es K por Q sobre D. Entonces, no depende de la carga de prueba, sino depende de esta carga fija, ¿no? El potencial es K por Q sobre D. Y si la carga es positiva, obviamente el potencial es positivo, mayor que 0. Si la carga es negativa, el potencial es negativo. El potencial y la distancia que están separados es inversamente proporcional. Son inversas. El potencial y la distancia. Eso se deduce de acá. Ya que si multiplicas, vas a tener potencial por distancia y eso significa que son inversas.
Ejemplo 2. Determine el potencial eléctrico en el centro del cuadrado debido al sistema de partículas mostrado. Tenemos un sistema, 4 partículas. Te piden el potencial aquí. Aquí también se cumple el principio de superposición, ¿no? Establece que el potencial eléctrico B sub P en un punto debido a un sistema de partículas se determina sumando escalarmente. Claro, el potencial es una magnitud escalar, entonces hay que sumar los potenciales de cada uno. Sumando escalarmente los potenciales de cada una de las partículas. El potencial en el punto P sería el potencial de 1, más potencial de 2, más potencial de 3, más potencial de 4. Se suman todos los potenciales. Entonces tenemos el potencial en el punto P es el potencial de 1, que es K por Q sobre D, más potencial en 2, que es K por menos Q sobre D, ¿no? Por el potencial de 3, que es K por menos Q sobre D, más el potencial en el punto 4, que es K por menos Q sobre D. Este D es la distancia de la carga al punto P, ¿no? La distancia de la carga al punto P. Y como sabes, como es un cuadrado, la distancia del centro a los vértices es el mismo. Resolviendo, tienes que el potencial del punto P es menos 2 veces K por Q sobre D. Como el lado del cuadrado es raíz de 2, la diagonal es 2. Entonces, 2D es igual a 2, D vale 1. Si D es 1, reemplazan. K, 9 por 10 a la 9, y Q, 5 por 10 a la menos 6. Multiplicas y te queda menos 90 kilovoltios. 90 kilovoltios. Y tenemos una aplicación del cálculo de potencial eléctrico en un punto. Superficies y curvas equipotenciales. Todos los puntos de un campo eléctrico que tienen igual potencial eléctrico forman una superficie llamada superficie equipotencial. Por ejemplo, aquí tengo la carga y a su alrededor una circunferencia. En esta circunferencia puedo afirmar que tiene el mismo potencial. Todos estos puntos tienen el mismo potencial. Por lo tanto, esta superficie se dice superficie esférica equipotencial. El mismo potencial. ¿Ya? El potencial de A es igual al potencial de B, es igual al potencial de C. Y eso es igual a K por Q sobre R, ¿no? Es K por Q entre R. Ahora, se sabe de lo que hemos visto la semana pasada de electrostática 1, hay unas líneas de fuerza o líneas de campo. Estas líneas son salientes. Si es positiva y si es negativa son entrantes. Estas líneas son siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Siempre. Las líneas de fuerza son perpendiculares a las superficies equipotenciales. Se está cumpliendo que el potencial de A es igual al potencial de B es igual al potencial de C, ¿no? Ya que están a la misma distancia con respecto a la carga. Para dos partículas electrizadas, hablando de líneas, ¿no? La carga Q en valor absoluto entre N, que es el número de líneas de la carga Q mayúscula, es igual a la carga Q minúscula en valor absoluto sobre N, que es el número de líneas. ¿No? Entonces las líneas de fuerza se orientan de puntos de mayor a menor potencial. De mayor a menor potencial. Entonces, tú sabes que la carga positiva
sea que sus líneas de fuerza son salientes. Salen y llegan a la carga negativa. Esta es la secuencia. Esta es la secuencia que se sigue. Ahora, estas líneas que veo que están punteadas son las curvas equipotenciales o superficies equipotenciales. Aquí tengo potencial de A. ¿Qué puedo decir que hay un potencial en A? Y aquí también hay un potencial de B. Y lo que me indican aquí es que la línea de fuerza se orienta de puntos de mayor a menor potencial. Él va a ser mayor potencial y el menor potencial. Se orientan de esa manera, de mayor a menor potencial. Siempre van en ese sentido. Ahora, hablemos del trabajo del campo eléctrico. Despreciando efectos gravitatorios, al soltar la partícula en el punto A, tenemos acá una partícula sueltas, el campo desplaza la partícula de A hacia B. El campo que genera Q desplaza la partícula de A hacia B, realizando trabajo sobre ella y aumentando su energía cinética. De la relación, ¿no?, que hemos visto en energía mecánica, relación trabajo-energía, el trabajo neto desde A hasta B es igual a la variación de energía cinética. Pero aquí quien realiza el trabajo es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es aquella fuerza que realiza el trabajo. El trabajo de la fuerza eléctrica de A a B es igual a energía cinética en el punto F, o energía cinética final, menos energía cinética inicial. Una diferencia de energías. De A hacia B, el sistema va perdiendo energía potencial electrostática. Por el principio de conservación de la energía, se sabe que la energía cinética ganada es igual a la energía potencial eléctrica perdida. Porque acá está ganando energía. Acá está ganando energía, ¿sí? Mientras va ganando energía cinética, porque está partiendo de reposo, va perdiendo energía potencial eléctrica. Entonces, tenemos acá la variación de energía cinética, variación de energía potencial. Reemplazando en uno, ¿no?, esto, trabajo de la fuerza eléctrica de A a B es igual a energía potencial eléctrica inicial. Esto es reemplazado por esto, ¿no? Es igual energía potencial eléctrica inicial menos energía potencial eléctrica final. Baja, reemplazas inicialmente es K por Q sobre D sub A, B sub A, menos K por Q sobre D sub B, ¿no?, acá la distancia B. Acá puedo factorizar Q. Sacas Q, te queda K por Q sobre D sub A menos K por Q sobre D sub B. Y nos damos cuenta que esto es potencial. Esto es potencial en el punto A. Y ese potencial en el punto B. Finalmente, puedo concluir que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica de A hasta B es igual a la carga por la diferencia de potenciales de A con B. Potencial de A menos potencial de B. ¿Listo? Ahí tenemos una igualdad que nos muestra cómo calcular el trabajo del campo eléctrico. Ahora, a la diferencia potencial que hay entre A y B también se llama voltaje. Y se le denota como B sub AB. O sea, B AB es B de A menos B de B. También esta observación es importante, que el trabajo de la fuerza eléctrica no depende de la trayectoria, ¿no? Y tú en esta forma lo observas
Solo dependen los potenciales de los puntos A y B, no de su trayectoria. Entonces, una partícula puede hacer esta trayectoria igual va a realizar el mismo trabajo, la fuerza eléctrica, ¿no? Puede ir por M, puede ir por N, o de frente. Igual realiza el mismo trabajo. Hablemos también del trabajo del agente externo, ¿no? Aquí tenemos una partícula que traslada lentamente o con una rapidez constante. Lo trasladas lentamente, ¿no? Entonces, nuevamente con la igualdad, trabajo neto desde A hasta B es igual a la variación de energía cinética. El trabajo neto que se realiza desde A hasta B es conformado por el trabajo de la fuerza externa, ¿no? Que está trasladándolo, más el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B, que hemos visto anteriormente. Y eso es diferencia en energías cinéticas. Como la rapidez es constante, entonces la energía cinética, la diferencia es cero. Cero. El pasa a restar y tendríamos que el trabajo de la fuerza externa desde A hasta B es igual al negativo, pues menos trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B. Tienes otra igualdad. Por último, hablemos de la diferencia potencial en un campo eléctrico homogéneo, ¿no? Como las líneas de fuerza, que son rectas paralelas, paralelas y equidistantes, las superficies equipotenciales son planos paralelos. Claro. Estas son líneas de fuerza del campo y estas son las superficies equipotenciales. Aquí tenemos esta superficie a un potencial de 250 voltios, aquí 500 voltios, 0 voltios, menos 250 voltios, menos 500 voltios. Cada superficie es equipotencial. Pero cada superficie, tú puedes decir que en cada punto de la superficie tiene el mismo potencial. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos planos. Tenemos que es un campo eléctrico uniforme. Está conformado por planos, con placas. Recordemos que el potencial eléctrico disminuye en la dirección de las líneas de fuerza. Claro, también no te olvides esto. Mientras las líneas van avanzando, va disminuyendo su potencial. Disminuye. Por otro lado, también podemos afirmar que el trabajo de la fuerza eléctrica desde A hasta B, desde A hasta B, en un campo uniforme o homogéneo, es Q sub 0, ¿no? Q sub 0 por la diferencia de potencial entre A y B. Pero el trabajo es fuerza eléctrica por la distancia. Fuerza por distancia. Ya que la fuerza eléctrica es constante. Entonces sería F sub L por D. Es Q sub 0 por diferencia de potenciales. Fuerza eléctrica en un campo homogéneo, hemos visto la semana pasada que es campo por la carga. Aquí se va a carga, me queda que diferencia potencial en los puntos A y B es igual a E por D. Es campo por distancia, que están separados. Entonces, esto también se puede expresar como B a sub B. El D pasa a dividir y tengo ya el campo eléctrico. Lo puedo calcular como el potencial entre A y B, la diferencia, dividido entre la distancia de separación de los dos líneas equipotenciales. A ver, seguimos. Seguimos por acá. Ejemplo 3. A ver, a ver. Ejemplo 3. Tenemos una partícula electrizada con 2 milicoulomb, ¿ya? Esta es la partícula. Es llevada desde el punto A
hasta el punto B. Determine el trabajo realizado por el campo eléctrico entre los puntos mencionados. Tengo que, aquí tenemos un potencial de 800 voltios, 700 voltios, acá no se sabe, que una distancia L y tercero. Te piden el trabajo. Entonces, sabemos que el trabajo de la fuerza eléctrica del punto A al punto B es carga Q sub 0 por diferencia de potenciales. ¿De acuerdo? Entonces, diferencia de potenciales. Potencial de A es 800, potencial de B no lo conozco. Carga es 2 milicoulomb. 2 por 10 a la menos 6, menos 3. Me faltaría solamente el potencial en B para terminar este problema. Como se trata de un campo eléctrico homogéneo, hemos visto que E es igual a potencial de A, B sobre D. O sea, la diferencia de potenciales entre dos puntos. Entonces podría decir que es el campo es igual a potencial de A menos potencial de B entre la distancia B. Sí, bueno, sería esta distancia. Distancia B que es 4L. Y esto lo puede igualar también al potencial de A menos potencial de P. Acá ponemos P, pues, ¿no? Acá. P. Potencial de A menos potencial de P, que es 800 menos 700 sobre la distancia que están separados, que es L. Simplificamos y tenemos que potencial de B es 400 voltios. Que hay un potencial de 400 voltios. Reemplazamos el 2 en el 1 y obtenemos que el trabajo de la fuerza eléctrica de A a B es de 0,8 joules. Y tenemos una aplicación. Ahora veamos un poco de lo que son los condensadores o capacitores. Los condensadores están formados por dos placas que almacenan energía o dos conductores eléctricos. Aquí vas a tener placas de distinta carga pero igual valor, ¿no? Están unidas a una diferencia potencial, ¿ya? Se cumple que la capacidad de un condensador depende de las propiedades del condensador. Claro, todo condensador es distinto y depende de las propiedades del condensador. Y luego vamos a ver cómo se calcula. No depende de la carga eléctrica ni del voltaje. No depende de esta carga que fluye ni del voltaje. Definición de capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador es igual a la carga entre la diferencia de potencial de voltaje. Esta capacidad se calcula o tiene su unidad en coulomb sobre voltios. Y esta es igual a F llamado faradio. Es un faradio. Un faradio es la unidad de la capacidad de un condensador. ¿De acuerdo? La capacidad de un condensador plano de placas paralelas, ¿cómo se calcula? Pues depende de tres factores. La capacidad depende de la permitividad eléctrica del material aislante, que es el dieléctrico entre las placas. Acá entre las placas hay un material, ¿ya? Este material puede ser un material, es un material aislante. Este material normalmente, por lo común, su permitividad es 1, ¿no? Pero también puede tener otro valor. A es el área de cada placa. Este es el área de cada placa, que son placas iguales, son idénticas. Y D la distancia entre las placas, D la distancia entre ambas. Entonces existen tres factores para calcular la capacidad de un condensador.
Existen conexiones entre los condensadores, ¿no? Esto de condensadores también, si tú lo quieres relacionar, puedes relacionar con las resistencias, ¿no? Por ejemplo, en las resistencias, para ir a una resistencia aplicabas la ley de Pouliot, ¿no? Eh, Esto era la resistividad eléctrica por la longitud entre el área. Es algo similar a la capacidad. Entonces, depende del material en sí, ¿no? Y por la resistencia es como decir un bache, ¿no? En las corrientes eléctricas. Por ahí pasaba la corriente eléctrica, por ejemplo, una resistencia, ¿no? Y había un potencial en A y un potencial en B. Había una diferencia potencial. Algo similar es con el capacitor, pero no igual, no igual. Acá se tienen, recuerda que cargas iguales en ambas placas. Existen conexiones entre condensadores. Por ejemplo, en una resistencia, en una serie de resistencias, en una conexión en serie de resistencias, R1, R2 y R3, puede decir que la resistencia resultante es igual a la suma de las resistencias. La suma de las resistencias. Pero en una conexión en serie no se cumple esto. En una conexión en serie de capacitancias, capacitores o de condensadores, lo que se hace es la inversa de cada capacidad. La suma de las inversas es igual a la inversa de la capacidad equivalente o resultante. ¿Ya? Y esto es por la ley de conservación de energía, la ley de conservación de carga que se tiene. Acá la carga en 1 es igual a la carga 2 y es igual a la carga 3. En una conexión en serie. Están igual carga. ¿Ya? Tienen la misma carga. Y aquí se cumple que la variación entre los potenciales es igual a la variación en D1 más variación de 2 más variación de 3. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si acá tienes potencial de A, y el potencial de B, y el potencial de C y el potencial de D, variación de potencial de 1 es potencial de A menos potencial de B. Variación de potencial de 2, potencial de B menos potencial de C. Variación de potencial de 3 o potencial de C menos potencial de D. Y tú sumas, tendrías la variación de potencial total. Variación de potencial de 1 más variación de potencial de 2 más variación de potencial de 2. Pero recuerda que la capacidad es carga entre variación de potencial, ¿no? Carga entre variación de potencial, ¿no? Así es, ¿no? Vamos a corroborar. No, carga entre. Carga, es muy extraño. Carga entre variación de potencial, ¿no? Y esto se mide en coulomb entre voltios, lo que es faradio, ¿no? Entonces, si yo hablo de diferencia potencial, él multiplica y esto divide. Entonces, la variación de potencial es igual a la carga entre la capacidad. Reemplazas en cada uno y vas a obtener esto. Entonces, se cumple que la suma de las inversas de las capacidades es igual a la inversa de la capacidad equivalente. ¿Ya? No te olvides ahí. Y en una conexión en paralelo, la capacidad equivalente sí es la suma de las tres capacidades. Capacidad equivalente es la suma de las tres capacidades. Ahí sí. ¿No? Y se cumple que la carga total es la suma de las cargas. Carga 1, carga 2, carga 3. ¿Ya? También observamos que estos puntos son los mismos. Acá le pongo A, él es A, él es A. Si le pongo B, él es B, él es B. Ya que no hay nada por donde pasa. No hay nada que se interponga por aquí. Entonces estos tres puntos tienen el mismo potencial.
Por lo tanto, la diferencia potencial en 1 es igual a la diferencia potencial en 2, es igual a la diferencia potencial en 3, y es igual a la diferencia potencial que existe en el sistema. Entonces, teniendo la consideración de estos dos, concluyo que la capacidad equivalente es igual a capacidad de 1 más capacidad de 2 más capacidad de 3. Esto aplicando esta ecuación. C igual a Q sobre delta de B. Esto aplicando esta fórmula. Si multiplica, vas a tener que Q igual a C por delta de B. Reemplazo de acá. Como delta de B es igual para todos, sale esto. Y por último, hablemos de la energía que se almacena en un condensador. La energía potencial eléctrica que se almacena en un concentrador depende de la carga, de la diferencia potencial o voltaje entre dos. ¿No? Y sabiendo que Q es C por B, entonces que Q es igual a C por B, por delta de B, reemplaza y tienes esta expresión equivalente. ¿No? O también reemplazando delta de B. Puedes reemplazar delta de B aquí, que es Q sobre C, reemplaza y tienes esta expresión. Hay dos maneras después. Pero esto es la principal, ¿ustedes de acuerdo? Bien, pasamos al problema 1. Problemita número 1. Se tiene una partícula con carga eléctrica Q más, como se muestra, ¿no? Como se muestra en la figura. Si se sabe que el potencial eléctrico en el punto B es de 40 voltios, determine el potencial eléctrico en el punto A. Entonces, tenemos acá la carga Q. Esta carga genera un potencial aquí y acá. Entonces, por dato en el punto B es de 40. La distancia al punto B es de 5R. La distancia es de 5R. Entonces el potencial de B es igual a K por la carga Q sobre 5R. Entonces, el potencial en B, 40, es igual a K por Q sobre 5R. Me sale que K por Q entre R es igual a 200. Ya, es 200. 200, esto sería 200 voltios, ¿no? Y lo dejo. De esta igualdad estoy encontrando esta expresión. Te piden determinar el potencial en el punto A. En el punto A sería K por Q sobre 2A. Fácil esto, ¿no? Sobre 2R, perdón. Pero K por Q entre R es 200. K por Q entre R es 200. Sería 200 sobre 2. Ese es el potencial en el punto A y eso es 100. 100 voltios. ¿Listo? Ahí tenemos el problema 1. La alternativa sería la A. Sencillo, ¿no? Es el problema 1. Problemita 2.
En relación al concepto de potencial eléctrico, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Se define como el campo eléctrico por unidad de, de carga con respecto al concepto, ¿no? Con relación al concepto de potencial eléctrico. Tú sabes que potencial es K por Q sobre D. ¿No? Se define como el campo, dice, como el campo eléctrico por unidad de carga. ¿Eso será cierto o no será cierto? ¿Mm? Campo por unidad de carga. Hablan de campo eléctrico. Campo eléctrico es C. Llenando de, recuerda que hemos visto, hablando de acá. El campo es potencial de AB, diferencia potencial entre distancia. ¿No? En la 1 nosotros sabemos que la diferencia potencial, no, diferencia de voltaje es E por D. Entonces, la diferencia potencial o potencial se define como campo por unidad de carga, o sería campo por distancia. Campo por distancia. ¿No? Acá, aquí se define el potencial como energía potencial por unidad de carga. Energía, ¿no? Por unidad de carga. Sí podría ser, pero campo, campo no, campo por distancia se define. Esto sería falso entonces. Dos. Dos. Se define como el trabajo por unidad de carga eléctrica. Sí, esto sí, ¿no? Recuerda que el trabajo de la fuerza eléctrica es igual a carga por potencial de A menos potencial de B, ¿no? Potencial de B. Entonces se define como el paso a dividir. Trabajo por unidad de carga, sí, ahí está. Trabajo por unidad de carga, cierto. Número 3. Disminuye en la dirección del campo eléctrico. Disminuye en la dirección del campo eléctrico. ¿Es verdadero o falso? Disminuye en la dirección del campo eléctrico. ¿Mm? ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Entonces acá tenemos que el campo, tú sabes que esto es igual a K por Q. K por Q sobre D. Disminuye en la dirección del campo. Mira, si esto se hace más pequeño, si D aumenta, o si disminuye, si D disminuye, entonces, ¿qué pasa con B? B aumenta. D disminuye, B aumenta. Entonces, son inversas. La distancia y potencial disminuye en la dirección del campo eléctrico.
¿Qué podemos decir de esto? Disminuye la elección del campo. Bueno, acá también depende, ¿no? Mm, disminuye la elección del campo. El potencial eléctrico disminuye en la elección del campo eléctrico. Claro, supongamos que tienes una carga. ¿Sabes que el potencial ¿dónde está? ¿Dónde está? Tienes una carga en un punto de un potencial, ¿no? Acá está más claro. Sabes que estas son las líneas de fuerza. Si son positivas, sale. Si son negativas, entra. Entonces, em, supongamos, supongamos que la carga es positiva. Si el Q es positivo, tú sabes que el campo va saliendo, ¿no? Sale. La línea de fuerza te indica hacia dónde va el campo. Ahora, entonces, disminuye la dirección del campo. Bueno, acá tendrías un potencial de A y acá un potencial de B. Como D, la distancia está aumentando, D aumenta, entonces si D aumenta, el campo disminuye. Como D aumenta, el campo disminuye. ¿Mm? Y lo mismo sucede al contrario. Lo mismo va a suceder al contrario, ¿ya? Eso sería entonces sí es correcto aquí, en la proposición número 3, verdadero. No, verdadero sería. ¿Por qué afirmo que lo mismo sale al contrario? En esta parte para que quede claro. Eh, esta carga recuerda que estamos tomando positiva, pero ¿qué pasa si la carga es negativa? Las líneas de fuerza van hacia la carga, ¿cierto? Dice, disminuye en la dirección del campo. Allá, acá tengo un potencial de A y un potencial de B. La dirección es hacia la carga, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedes decir? El potencial de A, si la carga es negativa, va a estar un valor, ¿no? Va a tener un valor potencial de A. Y acá también, potencial de B. La distancia disminuye. D disminuye, ¿no? Y si D disminuye, el potencial aparentemente es más grande, mayor valor. Aparente, ¿no? Porque si D disminuye, el aparentemente es más grande. Pero como la carga es negativa, el B es negativo, o sea, mayor pero de carga negativa. Y si es mayor B de carga negativa, significa que disminuye. En pocas palabras, disminuye. Por ejemplo, 20 y 10. Él es mayor. Pues supongo carga negativa, ya disminuye.
de menos 10 se fue a menos 20. Es más o menos lo que se entiende aquí. Entonces, en ambos casos es correcto. Si D aumenta, se dice que el campo eléctrico disminuye en la dirección del campo. Muy bien, eso sería entonces verdadero. Bueno, la puse. Falso sería verdadero, verdadero. ¿Tienes la pregunta 2? Pregunta 3. La figura muestra un sistema de dos partículas con carga eléctrica. Determina el potencial eléctrico resultante en el punto P. Bueno, recuerda que el potencial en un punto P es K por Q sobre D. Es simple, ¿no? La ecuación. Entonces el potencial en el punto P sería K por carga 1 sobre distancia 1. Aquí tendría K por Q2 sobre distancia 2. ¿Ya? Entonces reemplazo. Potencial en P es igual. K es 9 por 19. Por carga 1, que es 2 microcoulomb, sobre la distancia que están separados, que es 6 centímetros, que sería 6 por 10 a la menos 2. Luego, más K, 9 por 10 a la 9, por 10 a la 9, por carga 2, que es negativa, es menos 4 por 10 a la menos 6, sobre la distancia que está separados P de la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 2. 3 por 10 a la menos 2. Listo. El potencial en el punto P sería 9 por 2, 18 entre 6 es 3. Acá 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 a la 3. El paso con más, 10 a la 5. Acá sería 3 menos 12 por 10 por 10 a la 5, ¿no? Acá 3 menos 12 te queda menos 9 por 10 a la 5 voltios. ¿Listo? Alternativa la B. Aquí tienes el problema 3. Problema 4. A ver, intenta la 4. Inténtalo un ratito.
¿Alguna respuesta? La B. Ya. Este problema está directo, ¿no? Sabemos que el trabajo que realiza la fuerza eléctrica de A a B es la carga por el potencial de A menos potencial de B. El trabajo, el dato, 5 por 10 a la menos 3. La carga es 2 por 10 a la menos 7 por potencial de AB. Divide y te queda 2,5 por 10 a la 4. Ahí está. Y ahí quedó. Alternativa a la B. Y tienes el problema 4. Problema 5. Inténtalo. Tiempo cumplido. ¿Alguna respuesta? A ver. Tenemos las esferas metálicas, ¿no? Aquí tenemos las esferas metálicas A y B. La esfera A y la B. El radio de A es de 10 centímetros. El radio de B es de 3 centímetros. ¿Mm? Inicialmente la esfera A tiene una carga positiva, Q sub A, inicial A, 13 por 10 a la menos 6. Y la B descargada. La carga B es 0. ¿Qué pasa? A continuación, ¿qué sucede? A continuación, las esferas A y B se ponen en contacto. A ver, vamos a poner en contacto.
están en contacto. Determina el potencial eléctrico de cada esfera cuando están en contacto. Ya. El potencial eléctrico en cada esfera, como están en contacto, van a tener el mismo potencial. ¿No? Van a tener el mismo potencial. ¿De acuerdo? Porque recuerda que cuando están en contacto se distribuyen las cargas. O sea, esta carga Q sub A, al ponerse en contacto, se distribuye. Esa cara 13 se va a distribuir en ambos, equivalentemente. Entonces el potencial va a ser el mismo que en A y en B. Aquí vas a tener una carga de A final, vamos a tener. Acá vas a tener una carga de B final. Bueno, como tienen dimensiones, sí, lo que va a pasar es que no van a tener la misma carga. Eso depende de las dimensiones. Pero sí el potencial va a ser el mismo en los dos, ¿no? Se cumple que el potencial sí es el mismo. Ujú. Entonces podremos afirmar que por la conservación de la carga, por la conservación de la carga se sabe que la carga de A es igual a carga de A final más carga de B final. Carga de B no había inicialmente. ¿Qué más? Hablando de los potenciales, el potencial de A al final te decía que es igual al potencial de B al final. Ya. Ahora, esta carga de A no se sabe cuál es. Acá es positivo, positivo, positivo. Acá también va a ser positivo. Antes no tenía carga, pero por contacto hay una transferencia de electrones. Ahora, como tienes un radio diferente, no puedes decir que son iguales. Pero si fueran igual el radio, y sí, se reparte, ¿no? Equitativamente, pero debido al radio, no son las mismas cargas. Pero sí los potenciales son los mismos. Mm, Ahora, el potencial de A sería K por la carga de A final sobre el radio de A. El potencial de B final sería K por la carga de B final sobre radio de B. En esta igualdad se cancela el K, ¿no? Y puedes despejar de repente esto. Le pasa a multiplicar radio de B sobre radio de A por carga de A final es igual carga de B final. ¿Está? Tengo esa igualdad. Radio de B lo conozco. Es 3. Radio de A es 10. Carga de A final también lo tengo. Bueno, voy a tener una relación aquí. No lo tengo todavía, ¿no? Pero podría tenerlo reemplazando esta igualdad. Le pongo 2. Acá le pongo 1. Reemplazas 2 en 1.
¿no? Reemplazamos 2 en 1 para hallar la carga final de A. A ver, acá. Tenemos esta igualdad. Carga de A, que es 13 por 10 a la menos 6. Es igual. Carga de A final más carga de A, más, perdón, carga de B, que es 3 décimos de carga de A final. L por 10 sería 13, se va al 13, te queda 10 a la 5, 10 a la menos 5, ¿no? La carga final de A es 10 a la menos 5. Te piden determinar el potencial eléctrico en cada esfera cuando están en contacto. Ya hemos dicho que el potencial es el mismo, ¿no? En eso no hay discusión. Ahora te pide el potencial. El potencial sería, calculando en A o en B, te va a salir lo mismo. El potencial de A sería K por la carga final de A, o KFA, KAF, entre el radio de A. Ahí tenemos el potencial. En este caso es el de A. Ya sabemos que es el mismo que de B. K es 9 por 10 a la 9. Carga de A final 10 a la menos 5. Radio de A. Radio de A es 10 centímetros. Sería 10 por 10 a la menos 2. Entonces sería 9 por 10 a la 4. Sobre 10 a la menos 1. Sobre 10 a la menos 1. Eso resulta 9 por 10. 9 por 10 a la 5. La unidad del potencial viene a ser voltios. Ujú. Alternativa a la C. Toma captura a esta pregunta número 5. Pregunta 6. La pregunta 5, esta es la primera parte. ¿Mm? A ver, problema 6, inténtalo. Profesor, Sí. disculpe, no estaba tan atenta, porque estaba un poco enferma y voy a volver a ver la videoconferencia mañana. Ya, que no se entendido los problemas que resultan. No, no estaba enferma, profesor, la fiebre se me había subido y que me duele. Ah, está maldita. Sí, mañana voy a Ya, ver la ya videoconferencia. Mayumi, está bien. Descansa más bien, ya descansa. Más bien, No, sí voy a ver si me siento más mejor. tómate tu pastilla para paracetamol para que te baje la fiebre. Gracias, profesor. Sí, más bien descansa. No te exijas mucho.
Muy bien. Continuamos con el problema 6. La figura muestra un capacitor o condensador, ¿no? Ahora actualmente se le dice capacitor. Condensador era antiguamente. Un capacitor de 5 microfarad o faradios, microfaradios, conectado a una fuente de 20 voltios y se retira el condensador del sistema mostrado y se conecta en paralelo con otro condensador descargado de capacitancia 3 microfaradios. Determina la cantidad de carga eléctrica almacenada en este último. Bien. En un circuito tú tienes que distinguir quién es capacitor y quién es la fuente. Esto es la fuente de voltaje. 20 voltios y aquí tienes el capacitor. Como dos plaquitas es. Mismo tamaño. Acá no. Uno chiquito, uno más grande. No. Eh, Nosotros sabemos que la carga de un capacitor que se almacena, ¿no? En el capacitor es igual a capacitancia por variación de potencial. En el problema tendrías que la carga es capacitancia, que es 5 microfarad, 5 por 10 a la menos 6, y la diferencia potencial es de 20. Ahí está. Multiplicando tienes Q igual a 5 por 20, 100, 10 a la menos 4. La carga que existe en este capacitor que se almacena aquí es de 10 a la menos 4 Coulomb, ¿no? Coulomb, ya está. Ya tengo la carga. ¿Qué más? Y se retira el condensador. Vas a retirarlo. El condensador del sistema mostrado. Y se conecta en paralelo con otro condensador descargado de capacitancia 3. Ujú. A ver, a ver. Ah, ya, ya. O sea, va a ser así. Ya existe la fuente. Esto lo retiras. Y se retira el condensador y se conecta en paralelo con otro. Ahí está. Están en paralelo los dos condensadores. Esto sería, la capacitancia es 5 microfaradios y él es de 3. Pero dice que él está descargado. Él sí tiene carga. Ya sabes cuánto es su carga. Él todavía no. La pregunta es, determine la cantidad de carga eléctrica almacenada en este último. Claro, va a haber una redistribución de cargas, ¿no? Entonces, recordad que la carga no se pierde. La carga inicial, a ver si vamos a llamarle 1. Esto le llamamos 1, acá 1 y de 2, ¿no? La carga 1 inicial es igual a la carga 1 final más carga 2 final, ¿no? Si él es 10 a la menos 4, acá la suma te va a dar 10 a la menos 4. No hay otra. Necesito cuánta carga tiene cada uno. O tener una relación, ¿no? Así como este problema que hicimos. Una relación de cargas acá. Me reemplazas. Más o menos esa es la idea. Entonces, cuando están en paralelo, ¿qué se cumple? La diferencia de potencial es la misma. Potencial de 1 es igual al potencial de 2, ¿no? El potencial de 1 es carga de 1 final sobre
carga sobre capacidad de 1, que es 5 microfarads. Esto lo igualamos. Carga 2 final sobre 3 microfarads. Se van los microfarads, perdón, micro. Y tenemos entonces que la carga, ¿qué quiero hallar? En 2, ¿no? Entonces, él multiplica. Carga 1 final es igual a 5 veces la carga 2 final sobre 3. Listo. Esto reemplazo aquí. Ahora vamos a llamarle esto alfa. ¿Y qué nos quedaría? A ver, acá. Reemplazando en alfa. Tendríamos carga 1 es 10 a la menos 4. Carga 1 final es esto, 5 por carga 2 final sobre 3 más carga 2 final. Es 8 multiplica y divide. 3 por 10 a la menos 4. Ah, pero acá es micro, ¿no? 10 a la menos 4 en micro. A ver acá, 10 a la menos 4 es 100 microfarads. 100 micro, ¿qué sería 100? Ahora sí, multiplica 8, multiplica 3 por 100 micro, 8 veces la carga 2 final. Divides y te sale. A ver, entre 8, 12,5 por 3, 37,5. La carga 2 final es 37,5 microcoulomb. Muy bien, alternativa la B. Aquí tenemos la 6, toma de captura. Problema número 7. Número 7. A ver, inténtalo. 2 minutos. ¿Hasta acá alguna consulta, chicos? ¿Está entendiendo esto de los condensadores? ¿Sí? Muy bien. ¿Tienes la 7?
Muy bien. Siguiente pregunta, número 7. A ver, la figura muestra una asociación de dos condensadores conectados en serie a una diferencia potencial AB de 400 voltios. Como muestra la figura, determine la energía almacenada en el condensador C2. Recordad que la energía es igual a un medio del condensador por la diferencia de potencial al cuadrado. Tengo ya el condensador, me falta la diferencia potencial. Le ponemos un puntito C. Acá hay un potencial, vamos a llamar, y acá hay un potencial 2. Potencial 1, potencial 2. Cuando están en serie se sabe que las cargas son las mismas, ¿no? Se sabe que carga 1 es igual a carga 2. Pero carga, recuerda que es capacidad por diferencia potencial. Capacidad 2, diferencia potencial 2. Carga 1 viene a ser 1. Potencial de 1, no lo conozco. Carga 2, perdón, capacidad 2 es 3 micro por diferencia de potencial 2. Te queda diferencia de potencial 1 igual 3 veces diferencia de potencial 2. Tú necesitas potencial de 2, ¿no? Para aplicar esta fórmula. Pero también se sabe que la suma de estas diferencias potenciales te da el total. Reemplaza, en lugar de delta de B1, reemplaza 3 veces delta de B2 más delta de B2, eso es 400. 4 delta de B2 es igual a 400. Esto es 100. 100 voltios. Y solo me queda reemplazar. Entonces, la energía almacenada sería igual a un medio de C, ¿no? De C2, 3 por 10 a la menos 6, por B2, que es 100 elevado al cuadrado. Sería un medio, 3 por 10 a la menos 6, por 10 a la 4. Esto sería 3 medios, 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 joules. Alternativa la. ¿Listo? Y tenemos el problema 7. Toma la captura. Y por último, vamos al problema 10, perdón, problema 8. Un ratito, chicos. Ya. Número 8. En el circuito mostrado determine la carga eléctrica del circuito equivalente. Ya. Estos dos están en serie. Y cuando están en serie, la capacidad equivalente, la inversa, ojo, la inversa, para estos dos, inversa de la capacidad equivalente es igual a la suma de las inversas. Eso sería
1 sobre C es igual a 3 sobre 6. Entonces C vale 2. 2 microfarads. En estos dos, ¿eh? Pero cuando están en paralelo se suma. Te va a quedar esto. Te va a quedar esto. Y así. Entonces, ¿qué hemos hecho? Estos dos te quedó 2. De estos dos te quedó 2 microfarads. Acá 8 microfarads. Acá es 3 voltios. Cuando están en paralelo se suma nada más. Cuando están en paralelo hay que sumar simplemente. Capacidad equivalente sería 10 microfarads. Y el voltaje es 3. Te piden la carga. Bueno, sabemos que la carga equivalente sería capacidad por diferencia potencial. La carga equivalente, capacidad es 10 microfaradio por 3. Entonces sería 30 microfaradio. Perdón, microcoulomb. Pero es una consulta, eso es al opuesto con respecto si fuera resistencia, ¿no? Ajá, claro. Mm, Sí, sí. ok. Sí, es lo mismo. Bien, y ahí quedó. Ahí terminó este problemita. Bien, toma captura. ¿En qué nos detenemos?